Dicen que todos los apóstoles murieron mártires, menos uno. El que estuvo más cerca del corazón de Jesús. El único que no huyó de la cruz. El que escribió el fin del mundo antes de morir, pero de quien nunca se encontró la tumba. ¿Fue Juan el Amado realmente inmortal? ¿Qué quiso decir Jesús cuando afirmó, si quiero que él quede hasta que yo venga? Esta no es solo la historia de un discípulo, es el misterio más antiguo que aún no ha sido resuelto por la Iglesia. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la forma en que ves el tiempo, la muerte y la eternidad. Suscríbete si amas los secretos ocultos de la Biblia y comparte este vídeo con alguien que necesita saber que aún hay testigos que podrían estar vivos. Las aguas del mar de Galilea golpeaban suavemente las barcas desgastadas por los años. El sol aún no se elevaba por completo, y la bruma matinal parecía envolver el horizonte en un velo sagrado. En la quietud de la orilla, un joven llamado Juan revisaba sus redes con manos endurecidas por el trabajo diario. A su lado, su padre Zebedeo y su hermano mayor Jacobo recogían las últimas piezas de una noche poco fructífera. El silencio no era solo del paisaje, era también el silencio de su alma, ese murmullo interior que grita sin voz, la sensación de que la rutina no bastaba, de que su existencia, aunque llena de deberes, aún no había comenzado realmente. Juan era aún adolescente, cuando esa jornada ordinaria cambió para siempre. El ruido de las olas y los murmullos de los pescadores fueron interrumpidos por una figura que caminaba entre los hombres sin parecer uno más. Era Jesús de Nazaret. No llevaba una túnica de autoridad ni una mirada altiva, pero cuando hablaba, su voz tenía peso, como si cada palabra viniera cargada con el eco del cielo. Se detuvo frente a los hijos de Zebedeo y, con una simplicidad desarmante, pronunció una orden que no era una súplica ni una explicación. Síganme, y los haré pescadores de hombres. No fue una pregunta, tampoco una promesa de riquezas. Pero algo se quebró dentro de Juan en ese instante. Como si todo lo que había conocido hasta ese día, el mar, la familia, el hogar, las redes, no fuese más que un preludio. Un suspiro antes del inicio real de su historia. Sin pensarlo, sin consultar, sin dudar, soltó las cuerdas ásperas de su trabajo y caminó detrás de esa voz. Algo en el rostro de Jesús había traspasado la piel de su entendimiento y había tocado el corazón de su destino. Juan no sabía entonces que ese sígueme lo llevaría por sendas invisibles, que sería testigo de milagros, oyente de verdades eternas y guardián de secretos que el resto no entendería. Pero lo que sí comprendió, aunque no lo pudiera explicar, fue que su vida ya no era suya. Era parte de algo más grande. No de una aventura, sino de un plan divino escrito mucho antes de que él naciera. Al principio, Juan caminaba a la sombra de su hermano Jacobo y de Pedro, el siempre impulsivo. Observaba más de lo que hablaba. Su alma era como un pozo profundo, donde cada enseñanza de Jesús caía y hacía eco. Veía a los enfermos sanarse con una sola palabra. Escuchaba parábolas que parecían cuentos, pero escondían llaves para abrir las puertas del reino. Y, sin que se diera cuenta, su amor por el Maestro crecía como una llama que no consume, pero sí transforma. No pasó mucho tiempo antes de que Jesús comenzara a mirar a Juan con una ternura distinta. No lo corregía con dureza como a Pedro, ni lo probaba como a Tomás. A Juan, lo miraba con ojos de padre. Como si, en medio de los 12, solo él comprendiera algo más allá del mensaje.
como si Juan no solo oyera con los oídos, sino con el alma entera. Hubo noches en las que Jesús se retiraba al monte a orar, y Juan lo seguía en silencio. Se sentaba a distancia, no para espiarlo, sino porque no podía alejarse de esa presencia que lo había rescatado del anonimato. En esos momentos, el joven no pedía nada. Solo observaba, absorbía. Y quizás por eso Jesús empezó a confiarle cosas que a los otros no decía. Como si lo viera capaz de sostener el peso de verdades que no cabían en palabras. El día que Jesús levantó a la hija de Jairo, pocos fueron testigos. Juan fue uno. La escena quedó grabada en su mente como un sello de fuego. Una niña muerta. Un padre desesperado. Una multitud burlona. Y luego, la voz de Jesús, Talita Cumi. Juan vio lo que ningún profeta antes había presenciado, la muerte retroceder. Y en los ojos de esa niña que volvió a abrirlos, comprendió que aquel hombre no solo era un maestro, era la vida misma. No era casualidad que Juan se sentara siempre cerca de Jesús. No por ambición, sino por instinto, como si su corazón supiera que ahí, junto a él, era su verdadero hogar. En la última cena, mientras todos discutían sobre quién lo traicionaría, Juan no preguntó, solo se recostó sobre el pecho de su Señor. No necesitaba respuestas. Su fe no era intelectual, era íntima. Era confianza pura, silenciosa, total. Y allí, en ese gesto que pareció insignificante, el mundo espiritual se estremeció. Porque en un universo donde todos quieren saber, controlar o liderar, Juan solo quería estar cerca. Esa cercanía no fue casual. Fue elegida. Fue profética. Porque Jesús no necesitaba solo discípulos valientes o teólogos rigurosos. Necesitaba un corazón dispuesto a entender su dolor, a cargar con su ternura, a recordar lo que otros olvidarían. Nadie sabía que aquel joven que había dejado las redes junto a su padre sería el testigo más profundo del amor de Dios hecho carne. Y que entre todos los seguidores, sería el quien llevaría en sus ojos el reflejo más puro de la gloria divina. Mientras la historia del mundo seguía su curso, Juan caminaba con el Mesías sin imaginar que un día, mucho después de que todos callaran, él seguiría hablando. Porque cuando Dios elige a alguien para ser su eco eterno, ni la muerte tiene autoridad para interrumpir esa voz. No pasó mucho tiempo antes de que la diferencia entre Juan y los demás se hiciera evidente. No porque él lo buscara. Nunca fue de levantar la voz ni de liderar la conversación. Su presencia era más bien como un susurro constante, como el murmullo de un arroyo que no interrumpe el paisaje, pero lo transforma. Y sin embargo, Jesús lo miraba distinto. No con favoritismo, sino con esa clase de atención que uno reserva para quien verdaderamente comprende el alma. Los otros discípulos seguían al Maestro, lo admiraban, creían en él, pero Juan parecía sentirlo. No se contentaba con entender las parábolas ni con ver multiplicaciones de panes. Juan quería conocer lo que había detrás de la mirada de Jesús, lo que escondía su silencio cuando la multitud lo aclamaba o lo que cargaba en su espíritu cuando se alejaba al monte. En él, no había prisa. No necesitaba demostrar nada. Se convirtió en el único que entendía que Jesús no solo venía a instaurar un reino celestial, sino a revelar el corazón roto de Dios por la humanidad. Hubo una ocasión en la que Jesús les habló abiertamente sobre su muerte. Dijo que sería entregado, que lo matarían, que resucitaría al tercer día. El ambiente se tornó espeso.
Pedro protestó con ímpetu. Tomás frunció el ceño con duda. Pero Juan, aunque callado, sintió que algo se desgarraba por dentro. No preguntó. No interrumpió. Solo bajó la cabeza. Y Jesús, sin decir palabra, puso su mano en su hombro. Esa escena fue una entre muchas. En cada enseñanza, en cada encuentro, Juan iba tejiendo en su alma una imagen viva del Hijo de Dios. No una idea abstracta, sino una experiencia continua. Entendía lo que otros no percibían, que el poder de Jesús no estaba solo en su autoridad, sino en su compasión, que sus milagros no eran exhibiciones, sino actos de profundo amor, que su reino no vendría con espadas, sino con sacrificio. Cuando los demás discutían quién se sentaría a su derecha o izquierda en el trono, Juan guardaba silencio. No por falta de ambición, sino porque su mayor deseo no era un lugar en el reino, era estar cerca del Rey. Algunos confundieron eso con debilidad. Pero en realidad, Juan poseía una fuerza que no se medía con gestos impulsivos, sino con la capacidad de sostener verdades que otros no podían soportar. Fue testigo de momentos que parecían reservados solo para él. Como cuando Jesús se transfiguró en el monte, y su rostro resplandeció como el sol. Pedro, Jacobo y Juan estaban allí. Pero mientras los otros dos temblaban, Juan contempló. No con miedo, sino con asombro. Porque ya había visto destellos de esa gloria en cada gesto cotidiano del Maestro. Aquella luz no lo cegó, porque su alma ya estaba acostumbrada a la belleza divina. También fue él quien presenció cómo Jesús devolvía la vida al hijo de una viuda, cómo tocaba a los leprosos sin apartar la mirada, cómo perdonaba a adúlteras con ternura y autoridad al mismo tiempo. Juan absorbía todo eso sin buscar protagonismo. Cada escena lo marcaba, pero también lo preparaba para un futuro donde él sería no solo testigo, sino narrador de la historia más grande jamás contada. En su corazón comenzaba a gestarse algo más que fe. Era una comunión, una simbiosis invisible entre su espíritu y el de Jesús. Mientras otros necesitaban señales, Juan necesitaba presencia. Mientras algunos dudaban, él esperaba. Cuando el Maestro hablaba de irse, no preguntaba a dónde. Solo se aferraba más a su compañía. Esa conexión lo llevó a ver cosas que nadie más vio. Por ejemplo, cómo Jesús lloró en secreto por Jerusalén. Cómo se apartaba a orar y su cuerpo temblaba bajo el peso del dolor que llevaba por dentro. Cómo miraba a los fariseos no con odio, sino con tristeza. Juan comprendió que el verdadero peso del Salvador no eran las amenazas del imperio ni las trampas de los religiosos, sino el amor que lo consumía por una humanidad indiferente. Y por eso, cuando llegó la última cena, fue él quien se recostó sobre el pecho de Jesús. No como un gesto de afecto infantil, sino como quien quiere escuchar los latidos del cielo. Mientras todos preguntaban, ¿seré yo? Ante la noticia de la traición, Juan no dijo nada, porque él ya sabía que el dolor estaba cerca, pero que también lo estaba el amor. Jesús no tenía que explicarle todo a Juan. Con una mirada, bastaba. Sabía que él entendía, que había cosas que solo él guardaría, que en su alma quedaría la historia escrita no en papiro, sino en memoria viva. Así, mientras los días oscuros se acercaban, mientras la traición afilaba sus garras y el Getsemaní preparaba su sombra, Juan seguía junto a él, callado, firme, amoroso, no porque fuera más sabio, no porque fuera más valiente,
sino porque había comprendido lo que todos los demás apenas comenzaban a intuir, que Jesús no vino solo a enseñarnos a vivir, vino a enseñarnos a amar. Y a Juan, lo había elegido para ser su eco eterno. El olor de la sangre era espeso, casi tangible. El polvo del mediodía se mezclaba con el sudor del miedo, y la colina del Gólgota se alzaba como un altar sombrío frente a los ojos de quienes aún tenían el valor de mirar. Uno a uno, los discípulos habían desaparecido. Pedro, que había jurado morir por él, se había desvanecido en la oscuridad después de negarlo 3 veces. Los demás, dispersos como ovejas sin pastor. Solo Juan seguía allí, de pie, al borde del abismo emocional más profundo que jamás conocería. No lloraba, no gritaba, no retrocedía. Observaba con los ojos abiertos, como quien sabe que está presenciando el momento más importante de la historia humana, aun cuando su alma se rompa en 1000 fragmentos. Frente a él, suspendido entre el cielo y la tierra, Jesús colgaba de una cruz. Ya no hablaba en parábolas. No multiplicaba panes ni calmaba tormentas. Solo gemía. Solo sangraba. Solo amaba, hasta el final. Juan no entendía por qué estaba pasando todo eso, pero sabía que debía quedarse. Había caminado con él desde la barca hasta los montes, desde los pueblos hasta el templo. No podía abandonarlo ahora, cuando el mundo le daba la espalda. A su lado estaba María, la madre de Jesús, temblorosa, con el alma atravesada como una espada, tal como le había sido profetizado. Ella también estaba allí, de pie, sin desplomarse, como una columna de dolor sostenida por la gracia. Entre ambos se sostenían mutuamente, sin palabras, sin reclamos, solo con miradas que hablaban de amor y de pérdida. Fue entonces cuando ocurrió algo que selló para siempre el destino de Juan. Jesús, agonizante, giró el rostro hacia ellos. Sus labios partidos murmuraron una frase que pocos entienden en su magnitud. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. No fue un gesto de cortesía, ni una simple preocupación maternal. Fue un acto profético. Jesús no solo le estaba confiando a su madre, le estaba entregando su legado. Le estaba diciendo a Juan: tú serás mi memoria viva. Tú cuidarás lo que más amo. No había otro que pudiera recibir ese encargo. No Pedro, el impulsivo. No Tomás, el escéptico. No Andrés ni Mateo. Solo Juan. La cruz se convirtió así en el umbral de una nueva etapa. El amor que lo había llevado a seguir al Maestro, ahora lo llamaba a permanecer incluso sin él. Juan no retrocedió. Mientras los soldados se burlaban, mientras el cielo se oscurecía, mientras el velo del templo se rasgaba y la tierra temblaba, él se quedó. No como un héroe, sino como un hijo. Como el único que no necesitaba razones para amar. Cuando Jesús exhaló su último aliento y el grito "consumado es" partió el silencio del universo, Juan sintió que algo dentro de él moría también. No por falta de fe, sino porque el mundo sin esa voz ya no sería el mismo. Cayó de rodillas. El polvo se mezcló con las lágrimas que hasta entonces no habían brotado. Y allí, bajo la sombra de esa cruz, supo que su historia ya no tendría marcha atrás. No importaba lo que ocurriera después. Él había visto al Hijo de Dios morir. Y eso bastaba para marcar su alma para siempre. Los días siguientes fueron oscuros y silenciosos. Juan acompañó a María como un hijo verdadero. La llevó a su casa,
la consoló en su llanto, caminó con ella entre suspiros y recuerdos. Pero dentro de sí, algo ardía. No era rabia. No era desesperanza. Era un fuego distinto, la certeza de que esa cruz no fue el final, sino el principio. Y cuando la tumba fue encontrada vacía, y María Magdalena volvió corriendo con ojos desorbitados diciendo que el Maestro había resucitado, Juan corrió junto con Pedro. Pero fue él quien llegó primero. No entró de inmediato. Se detuvo frente a la entrada, como si supiera que lo que había dentro no podía entenderse con prisa. Y cuando finalmente cruzó el umbral, y vio los lienzos doblados, no necesitó más señales. Creyó. No porque entendiera cómo. No porque necesitara pruebas. Sino porque el amor que había conocido no podía ser vencido por la muerte. Desde ese momento, Juan supo que su vida no le pertenecía, que debía contar lo que había visto, pero también lo que había sentido. Porque mientras todos hablaban de milagros y señales, él hablaría del corazón que amó hasta el final, del Dios que lloró, del Salvador que murió y vivió otra vez, y que, antes de partir, confió su madre y su memoria a un pescador que simplemente se quedó. Tras la resurrección, mientras la mayoría de los discípulos salieron a predicar con fervor por las regiones de Judea, Samaria y más allá, Juan no corrió. Él se quedó. No porque dudara del llamado, sino porque había recibido otro aún más sagrado. Jesús no le dijo, «Id y haced discípulos», sino, «He ahí tu madre». Y Juan entendió que su primer ministerio no era a las multitudes, sino a una mujer de cabello ya encanecido por el dolor, cuyos ojos habían visto lo que ninguna madre debería ver. La casa de Juan se convirtió en santuario. Allí no resonaban discursos encendidos, ni se reunían multitudes hambrientas de señales. Era un lugar de silencio, de memoria, de oración y consuelo. María, la Madre del Salvador, vivía ahora bajo su techo. Y con ella, vivía el eco sagrado de la infancia de Jesús, los susurros de Nazaret, las promesas del ángel, la huida a Egipto, el asombro en el templo a los 12 años. Juan, en su humildad, escuchaba y atesoraba cada palabra. No tomaba notas, no interrumpía con preguntas. Solo absorbía, como quien bebe de una fuente sellada que ha esperado siglos para abrirse. Cada tarde, mientras el sol se deslizaba por las colinas de Jerusalén, María y Juan compartían historias. Y en esos relatos no solo se reconstruía la vida de Jesús, se alimentaba el alma del apóstol con una visión más profunda, más íntima del Mesías. No el Hijo del Hombre que caminaba sobre las aguas, sino el niño que lloraba en los brazos de su madre. No el rabí que enfrentó a los fariseos, sino el hijo que le tomaba la mano a su madre cuando tenía miedo. Juan fue el único de los discípulos que recibió esas memorias de primera mano, no como crónica, sino como herencia. Y mientras los años pasaban y la iglesia primitiva crecía, Juan seguía allí, en la sombra. No escribía todavía. No predicaba como los demás. Su ministerio era custodiar la historia no escrita, proteger la llama aún temblorosa de la memoria maternal de Dios. Fue testigo de cómo María envejecía con serenidad, cómo su fe no menguaba sino que se afianzaba, cómo cada día hablaba menos, y decía más. Sus silencios eran densos, cargados de contemplación. En sus oraciones había gratitud, pero también un anhelo, volver a ver a su hijo, esta vez sin dolor, sin cruz. Cuando María murió, aunque los evangelios no registren su partida, y la escritura calle en reverencia, Juan estuvo allí.
Sostuvo su mano, no con el temor de quien pierde una madre, sino con la certeza de quien sabe que la verá de nuevo. No hubo multitudes en su sepelio, solo oraciones. No hubo discursos, solo gratitud. Y en el silencio de aquella noche, Juan sintió que una etapa sagrada se cerraba, pero otra, igual de trascendental, apenas comenzaba. Aquel día, comprendió que ya no estaba cuidando solo a la Madre de Jesús, sino al legado completo del Verbo encarnado. Las palabras que había oído de los labios del Maestro, los gestos que había presenciado, las lágrimas que había compartido, todo eso se convirtió en un río desbordante en su interior. Pero no era tiempo de hablar aún. Era tiempo de guardar. La persecución arreciaba. Jerusalén se volvía cada vez más peligrosa. La tensión entre los romanos y los judíos alcanzaba niveles insoportables. Y mientras los otros discípulos se dispersaban, Juan se movía con la sabiduría de un anciano joven, prudente y observador. Había aprendido a escuchar no solo las voces humanas, sino los tiempos de Dios. Sabía cuándo avanzar, cuándo callar, cuándo actuar. En Efeso encontró un lugar seguro. Allí levantó una comunidad pequeña, donde enseñaba con dulzura, sin imponer, sin alzar la voz. No hablaba del apocalipsis ni del juicio con ira, como otros. Hablaba del amor, porque eso fue lo que él vio, lo que tocó, lo que experimentó. Y cuando los jóvenes cristianos le preguntaban cómo era Jesús en realidad, Juan no les hablaba de truenos ni rayos, ni siquiera de resurrección, les hablaba de su mirada, de cómo amaba, de cómo, incluso en su dolor, pensaba en los demás. El discípulo que había sido llamado del mar, que había permanecido al pie de la cruz, que había cuidado a María hasta su último suspiro, ahora se transformaba lentamente en el testigo de una historia que nadie más podía contar. Pero todavía no escribía, porque Juan sabía que las palabras correctas no nacen del apuro, ni de la emoción, sino de la maduración del alma. Y la suya aún estaba siendo forjada por el fuego lento del recuerdo y la presencia invisible de aquel que lo amó primero. Porque el verdadero testimonio no nace cuando se habla, sino cuando se guarda. Y Juan lo guardaba todo. Las palabras no llegan cuando uno las desea. Las palabras sagradas, las que tocan la eternidad, nacen cuando el alma ha sido preparada por el peso del silencio, el fuego del recuerdo y la paciencia del espíritu. Juan había guardado todo. Desde el primer sígueme junto al mar de Galilea, hasta el último suspiro de María en sus brazos. No escribió como quien quiere explicar, sino como quien ha vivido tanto que no puede seguir callando. Mientras los otros evangelios recorrían el mundo, el de Mateo para los judíos, el de Marcos con el pulso urgente de Pedro, el de Lucas con precisión médica e histórica, Juan callaba. Leía esos escritos con respeto, pero dentro de sí sabía que aún faltaba algo. No faltaban datos, faltaba profundidad, faltaba el corazón. Faltaba el latido que él había oído con su oído recostado sobre el pecho del Verbo. Fue entonces cuando entendió que no debía contar lo mismo. Su evangelio no empezaría con nacimientos, ni con genealogías. Comenzaría antes del tiempo, antes de la carne, antes de Belén. Porque él había comprendido, más que ningún otro, que Jesús no comenzó a existir en un pesebre, sino que era desde el principio. Así nació una de las frases más poderosas que ha pronunciado la humanidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. No era poesía, era revelación.
No era metáfora. Era memoria viva. Juan hablaba de lo que había visto con sus ojos, tocado con sus manos, sentido con su espíritu. Y cada frase de su evangelio era como un eco del cielo escrito con tinta humana. No buscaba convencer, buscaba revelar. Su pluma no corría con prisa. Cada palabra era pesada como oro en balanza. Sabía que escribir sobre el Hijo de Dios no era una crónica, era un acto santo. Y por eso su evangelio respira una atmósfera diferente. Mientras los demás relatan hechos, Juan descifra significados. No hay parábolas repetidas, ni milagros en masa. Hay encuentros íntimos, diálogos profundos, momentos que solo él había podido captar. Fue él quien escribió sobre Nicodemo, ese fariseo que llegó de noche con dudas y terminó oyendo sobre el nuevo nacimiento. Fue él quien narró el encuentro con la mujer samaritana, donde Jesús desnudó el alma de una forastera y le ofreció agua viva. Fue él quien recogió el estremecedor relato de Lázaro, donde el Hijo de Dios lloró como hombre antes de ordenar a la muerte que retrocediera. Juan no tenía la intención de competir con los otros relatos. Él traía otro propósito: mostrar a Jesús no como un héroe, ni como un reformador, sino como el Hijo de Dios hecho carne, el Cordero que vino a quitar el pecado del mundo, el puente entre lo eterno y lo frágil. Por eso su evangelio respira misterio. Por eso Jesús en Juan no solo sana, revela. No solo enseña, transforma. Uno de los pasajes más íntimos es el del lavatorio de pies. Solo Juan lo relata con tal detalle, porque él entendió que ese gesto no era un simple acto de humildad, sino la expresión suprema del amor encarnado. Jesús, sabiendo que venía de Dios y a Dios volvía, se quitó el manto, se ciñó una toalla, y lavó los pies de sus discípulos, incluso los del traidor. Para Juan, ese fue el momento en que comprendió que Dios no se revelaba en la majestuosidad, sino en el servicio. Y luego vino el capítulo 17. La oración sacerdotal. El clímax invisible de todo el Evangelio. Una conversación entre el Hijo y el Padre, en presencia de quienes apenas entendían. Pero Juan la recordaba palabra por palabra. Porque esa noche, mientras otros dormían o temían, él estaba despierto, escuchando. Esa oración no era solo por los discípulos, era por los que habrían de creer en él por medio de su palabra. Era por nosotros. Y Juan lo supo. Cuando terminó su escrito, no se sintió glorioso ni satisfecho. Sintió temor santo, porque sabía que había tocado el misterio con letras de barro. Había convertido lo eterno en frases que los hombres pudieran leer. Y sin embargo, no todo lo que vio fue escrito. Él mismo lo dijo: hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Juan entendía que su evangelio no era para explicar a Jesús. Era para acercarse a él. Para mostrarlo no desde afuera, sino desde adentro. Desde el lugar que solo se alcanza cuando uno ha amado más allá del miedo, cuando uno ha seguido incluso cuando todos los demás han huido. Ese evangelio no nació en una oficina, ni en un escritorio. Nació en las noches silenciosas junto a María, en las lágrimas que secó en la cruz, en la brisa de Patmos, en el corazón de un hombre que no quiso fama, sino fidelidad, porque cuando uno ha escuchado los latidos del Verbo, ya no puede callar. Y Juan, el amado, fue su escriba eterno. El tiempo avanzaba como un río que no se detiene,
arrastrando consigo a los más valientes, a los más cercanos, a los que una vez caminaron con el Hijo del Hombre. Uno a uno, los apóstoles de Cristo fueron desapareciendo de este mundo, no por causa natural, sino por el filo del odio, la violencia de los imperios y el rechazo del mundo a la luz que intentaban esparcir. Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Jacobo fue decapitado. Andrés, colgado de una cruz en forma de X. Tomás, atravesado en la India. Felipe, Bartolomé, Mateo, todos cayeron. Todos, excepto uno. Juan seguía con vida. No porque fuera más fuerte. No porque se escondiera. Sino porque el cielo aún no había soltado su voz. Mientras el Imperio Romano encendía antorchas humanas en sus jardines para iluminar las noches de Nerón, mientras la sangre cristiana teñía los coliseos y los leones desgarraban la fe de los débiles, Juan caminaba entre las sombras, protegido no por espadas, sino por el misterio de un llamado aún no terminado. Era el último testigo, el último que lo había visto con sus ojos, que lo había tocado, que había escuchado su voz y sentido su sangre caer en el Gólgota. Eso lo hacía peligroso. Los emperadores no temen a los filósofos, temen a los testigos. Y Juan era uno que aún no se había callado. En Efeso, su enseñanza empezaba a ganar una profundidad diferente. Ya no hablaba como el joven discípulo de mirada pura. Hablaba como un anciano con la sabiduría del tiempo y el peso de la soledad. No hablaba para demostrar. Hablaba para recordar. Y en cada palabra suya latía el corazón de su maestro. Hijitos míos, amémonos los unos a los otros, repetía. No como consejo moral, sino como el único mandamiento que podía sostener a una iglesia perseguida, a un pueblo diezmado, a una fe que ardía en medio del sufrimiento. Pero el imperio no podía tolerarlo. Juan no era un político. No encabezaba a una revolución armada. No lideraba multitudes con gritos de sublevación. Sin embargo, su sola existencia desafiaba al sistema. Era el amigo íntimo del crucificado que afirmaba haber resucitado. Era el que aún respiraba mientras los demás yacían bajo tierra. Era el símbolo de que el amor no puede ser destruido. Los intentos por silenciarlo no tardaron en llegar. Se cuenta, aunque la historia oficial no lo registra con detalles, que intentaron envenenarlo. Fracasaron. Luego lo sumergieron en una caldera de aceite hirviendo frente a una multitud. Salió ileso. Ni una quemadura. Ni un grito. Solo el silencio espeso de un milagro que nadie quiso explicar. Porque cuando Dios decide preservar a uno de los suyos, no hay metal ni fuego que lo toque. Sin poder matarlo, optaron por lo que creyeron un castigo peor. El exilio. Lo enviaron lejos, a una isla desolada, áspera, sin templos ni multitudes, sin discípulos ni hogares. Una roca en medio del mar Egeo, Patmos. Pensaron que allí su voz se apagaría, que su espíritu se secaría como la tierra bajo el sol, que el último testigo moriría en el olvido. Pero no sabían que Patmos no sería su prisión. Sería su altar. Allí, sin compañía humana, sin más sonidos que el del mar golpeando las rocas y el silbido del viento entre los riscos, Juan se enfrentó a la eternidad. No tenía ya el rostro del joven pescador. Su cuerpo estaba encorvado por los años, su piel curtida por el sol, sus ojos cansados. Pero dentro de él, ardía el fuego que no puede apagarse, el espíritu del Dios viviente.
El amor que lo había llevado a seguir al Maestro desde el mar de Galilea hasta el pie de la cruz, ahora lo sostenía en medio del exilio. No escribió cartas de reclamo. No envió mensajes pidiendo rescate. Oró, cantó, esperó, y fue en ese silencio absoluto donde el cielo volvió a hablar. No con palabras suaves, no con frases de ternura. Esta vez, la voz era como estruendo de muchas aguas, como trompeta, como trueno. Y no era una visión cualquiera. Era el inicio de la revelación más temida y más esperada de toda la historia. Juan, el último apóstol vivo, no sería solo testigo del pasado, sería el profeta del fin. Pero aún no lo sabía del todo. Aún no comprendía la magnitud de lo que venía. Solo sabía que, a pesar de todos los intentos del mundo por borrarlo, por silenciarlo, por eliminar su testimonio, él seguía de pie. No por mérito propio, sino porque cuando el amor de Dios te escoge como instrumento, la muerte misma no puede cerrar tus labios. Y Juan, con los ojos envejecidos, pero el alma despierta, estaba a punto de ver lo que ningún hombre había visto desde el principio de los tiempos. Patmos no tenía árboles altos ni campos fértiles. Era una isla de rocas ásperas, un páramo azotado por los vientos del Egeo, lejos de las ciudades, de los templos, de las sinagogas y del eco de las voces humanas. A simple vista, era un castigo. Un lugar donde Roma exiliaba a los considerados peligrosos no por sus armas, sino por sus palabras. Allí arrojaron a Juan, como si su silencio fuera inevitable, como si el olvido lo estuviera esperando. Pero el mundo no entiende que para aquellos que han caminado con el Verbo, el aislamiento no es una cárcel, es un santuario. Juan llegó a Patmos no con cadenas visibles, sino con los recuerdos colgando de su espíritu como reliquias vivas. Cada roca le hablaba del desierto, cada ola, del monte de la transfiguración. Cada amanecer le recordaba los ojos del Mesías cuando decían: «Yo soy la luz del mundo». El exilio no fue un exilio, fue una cita divina. Los primeros días en la isla transcurrieron entre oración y contemplación. No había un púlpito, no había discípulos, solo él y Dios. Pero eso bastaba, porque Juan no buscaba un escenario. Él ya conocía al Dios que susurraba en la brisa, que hablaba desde la zarza, que caminaba sobre el agua. Y ahora, sabía que esa voz podía retumbar incluso en una isla olvidada por los mapas del imperio. Fue en el día del Señor, como él mismo lo escribiría, cuando todo cambió. Mientras oraba, quizá en una cueva, quizá mirando al horizonte marino, una voz lo envolvió. No era un eco humano. Era como una trompeta que no venía del aire, sino desde lo más profundo del alma. No fue un sonido externo, fue un despertar interno. Algo lo estremeció. Cayó de rodillas. Y cuando levantó los ojos, lo vio. La figura delante de él no era la del Nazareno sereno que conoció en Galilea. Era el mismo Jesús, pero transfigurado en gloria total. Sus ojos eran como llamas. Su voz, como estruendo de muchas aguas. Su rostro resplandecía como el sol en su máxima fuerza. Y su presencia no se acercaba con dulzura, sino con majestad. Juan, el que había recostado su cabeza en su pecho, cayó como muerto. Porque esta vez no veía al Cordero manso, veía al León de Judá. Pero esa figura gloriosa no lo rechazó. Lo tocó, con la misma mano que había sanado al ciego.
Con la misma voz con que había levantado a Lázaro, le dijo: «No temas. Yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos». Entonces, el cielo se abrió. No en sentido figurado. Literalmente. Juan fue llevado, en espíritu, a ver lo que ningún ojo humano había visto. No le fue mostrado un presente visible, sino los secretos del tiempo, lo que fue, lo que es, y lo que vendrá. El anciano apóstol comenzó a escribir, no como escritor común, sino como profeta. Cada palabra, cada símbolo, cada número, cada imagen, era dictado por el cielo. No había pausa. No había distracción. Estaba poseído por la visión. El Cordero abriendo los sellos. Las trompetas resonando. La bestia emergiendo del mar. Babilonia cayendo. Los santos clamando. El trono resplandeciente. La nueva Jerusalén descendiendo. Pero lo más sobrecogedor no eran las imágenes apocalípticas, ni los juicios, ni el terror de los tiempos finales. Lo más profundo era la certeza de que Dios no había abandonado a su pueblo, que en medio de la tribulación había un remanente fiel, que la luz no sería vencida, que el testimonio de los mártires no fue en vano. Patmos se convirtió en la puerta del cielo. La isla del exilio se volvió la sala del trono. Y el último testigo, el que todos pensaban olvidado, fue quien recibió la visión más temida y más gloriosa de toda la historia. Juan no pidió ese don. No lo buscó. Le fue confiado. Porque solo alguien que había entendido el amor hasta el final, podía entender también el juicio hasta el fin. Porque quien ha conocido al Cordero crucificado, es el único capacitado para anunciar la victoria del Rey glorificado. Así fue como un anciano exiliado, despojado de todo, sin fama ni fuerza, se convirtió en el portador del último mensaje. El que vio lo que Adán jamás imaginó. El que escribió no desde la imaginación, sino desde la eternidad. Y cuando la visión terminó, y la voz se silenció, Juan alzó su mirada a las rocas de Patmos. Ya no eran castigo. Eran altar. Ya no estaba solo. Había estado en el cielo. Y lo que había visto lo marcaría para siempre. El mundo pensó que lo había desterrado. Pero en realidad, lo habían enviado a encontrarse cara a cara con el Dios que jamás lo olvidó. No había tinta suficiente para describir lo que sus ojos contemplaron. No existían palabras humanas capaces de encerrar el peso de lo eterno en páginas. Juan, desde la soledad de Patmos, con la espalda encorvada por los años y los ojos llenos de fuego celestial, se convirtió en el escriba del fin. Pero no el fin como destrucción absoluta, sino el fin como umbral, el momento en que el tiempo se quiebra y lo eterno se asoma con poder irresistible. El Apocalipsis no fue escrito como una amenaza, sino como una revelación. Así comienza su relato, la revelación de Jesucristo. No de bestias, no de guerras, no de plagas, de Jesucristo, porque todo cuanto iba a mostrar no era más que la consumación gloriosa del amor divino enfrentando el caos humano. El libro más incomprendido de la Biblia fue, para Juan, el más íntimo. Era la confirmación de todo lo que había creído en silencio durante décadas. Juan no escribió para impresionar. Escribió porque le fue ordenado. Lo que ves, escríbelo en un libro, le dijo la voz. Y él obedeció. Vio un cielo abierto.
Un trono resplandeciente, con un arco iris como corona. Seres vivientes rodeando el trono, adorando sin cesar, día y noche. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Vio libros que contenían los destinos, sellos cerrados que nadie podía abrir, hasta que apareció el Cordero, herido pero en pie. Entonces comprendió, el que una vez se dejó clavar en una cruz, ahora era el único digno de abrir el futuro. La historia se desplegaba ante sus ojos como una corriente de imágenes apabullantes. Caballos de juicio. Ángeles que soplaban trompetas que hacían temblar la tierra. Estrellas que caían como fuego. Aguas envenenadas. Nombres marcados en la frente. Reyes de la tierra que se rebelaban contra el Altísimo. Y en medio de todo, una mujer vestida del sol, perseguidora del dragón, símbolo de una iglesia perseguida pero indestructible. El lenguaje del Apocalipsis no es para débiles. Es el idioma del alma que ha cruzado el umbral de lo visible. Cada símbolo, cada cifra, cada plaga y cada canto esconde misterios que no se abren con lógica, sino con temor reverente. Juan no interpretaba, solo escribía. Y, sin embargo, detrás de cada juicio había una promesa. Tras cada catástrofe, un nuevo amanecer. Porque incluso cuando la tierra parecía romperse, el cielo seguía cantando. Era como si el Apocalipsis no fuera solo un mensaje de lo que vendría, sino una ventana a lo que ya estaba ocurriendo en una dimensión que no vemos, pero que nos envuelve. Juan contempló la caída de Babilonia, la gran ramera, símbolo de todo sistema corrupto que se opone a Dios. La vio desplomarse en un instante, mientras los comerciantes del mundo lloraban por sus riquezas perdidas. Pero el cielo celebraba, porque la justicia de Dios finalmente rompía la impunidad de los poderosos. No había más espacio para máscaras. Y entonces, la escena cambió. Un jinete blanco surgió. No era uno cualquiera. Era el fiel y verdadero. Tenía en su vestidura un nombre que solo él conocía, y sobre su muslo se leía, Rey de Reyes y Señor de Señores. Su espada era su palabra. Sus ojos, fuego. Su ejército, santos vestidos de lino fino. Juan lo reconoció. Era su Señor. Pero ahora no venía como cordero, sino como guerrero. La mansedumbre había dado paso a la autoridad absoluta. Después, vino el juicio. Los libros se abrieron. Cada alma compareció ante el trono blanco. No hubo privilegios. No hubo excusas. Cada obra fue puesta a la luz. Y luego, algo inesperado, el mar entregó a sus muertos. La tierra también. Y la muerte misma fue lanzada al lago de fuego. Y cuando todo pareció haber llegado al clímax final, Juan vio lo impensable. Un cielo nuevo. Una tierra nueva. La Jerusalén celestial descendiendo, como una novia ataviada para su esposo. No más llanto. No más muerte. No más dolor. El tabernáculo de Dios con los hombres. Un río de agua viva. Árboles de vida en sus orillas. Puertas que nunca se cerraban. Luz que no dependía del sol, porque el mismo Dios era su lumbrera. Fue allí, en esa visión final, donde el anciano discípulo comprendió que todo su recorrido, desde la red en Galilea hasta la cruz, desde María en su casa hasta Patmos, tenía sentido. Porque el mismo Jesús que amó hasta el fin, ahora reinaba por los siglos. El que se dejó clavar,
ahora juzgaba a las naciones. El que lloró ante la tumba de Lázaro, ahora secaba toda lágrima del rostro de su pueblo. Y en el cierre de su visión, Juan oyó una promesa: «He aquí, yo vengo pronto». Y no lo dudó. No necesitó más señales. No pidió explicaciones. Respondió como un niño que oye la voz de su padre: «Amén. Ven, Señor Jesús». Porque quien ha visto el fin, ya no le teme al tiempo. Y Juan, el amado, había visto. Cuando las persecuciones cesaron y la iglesia primitiva comenzó a organizarse como cuerpo, Juan reapareció. Viejo, sí, pero no quebrado. Su andar era lento, pero su mirada aún ardía con el fuego que había visto en Patmos. Lo recibían con reverencia, como se recibe a un testigo ocular de algo que los demás solo conocen por fe. Él no lo decía con orgullo, pero era el último de los 12, el último que había visto al Verbo hecho carne. Y con cada paso que daba, se convertía en leyenda viva. Y sin embargo, lo más extraño de todo era esto: no moría. Pasaban los años y Juan seguía enseñando, escribiendo, caminando entre los creyentes de Efeso y de las iglesias que él mismo había ayudado a fundar. Los ancianos morían. Los nuevos cristianos envejecían. Pero él seguía. El discípulo amado parecía no solo testigo del pasado, sino guardián del tiempo mismo. Fue entonces cuando comenzó a circular un rumor, casi como un susurro que viajaba de generación en generación. Algunos afirmaban que Jesús le había dado una promesa secreta. Recordaban las palabras del Maestro en el Evangelio: «Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti?». Aquel momento se había dado cuando Pedro, restaurado después de su negación, quiso saber cuál sería el destino de Juan. Y la respuesta de Jesús fue ambigua, pero poderosa. Muchos interpretaron esas palabras como un indicio de inmortalidad, como si a Juan se le hubiese concedido algo que ni siquiera los profetas ni los mártires recibieron. No una muerte gloriosa, sino la ausencia de muerte. ¿Podría ser que Jesús le hubiese permitido vivir hasta su regreso? ¿Era él un testigo oculto entre generaciones, un vigilante en la sombra, una voz silente esperando el cumplimiento final? El rumor no murió con los primeros siglos. Aun cuando los padres de la Iglesia como Policarpo, discípulo directo de Juan, testificaban de su vejez y sabiduría, no había registro de su tumba, de su entierro, ni de un funeral. No había reliquias suyas. No se conservaban huesos. No existía sepultura donde llorarle. Solo su legado, y su ausencia física. Y ese vacío, en un tiempo donde todo era documentado con fervor, se volvió en sí mismo un misterio. Algunos decían que Juan había sido llevado como Elías, que en un día cualquiera desapareció de entre los suyos. Otros aseguraban que lo vieron en distintas partes del imperio, siglos después, como un anciano que caminaba entre iglesias, siempre callado, siempre con una túnica blanca y una mirada penetrante. Los más osados afirmaban que reaparecería cuando las trompetas del Apocalipsis resonaran, como uno de los 2 testigos del fin. Juan nunca negó ni confirmó nada. Si se le preguntaba, sonreía. Si se le insistía, guardaba silencio. Para él, la vida no era una línea recta con un final definido, sino un servicio continuo al Maestro que lo llamó. No parecía interesado en el debate sobre su destino. Lo que le importaba era que Jesús seguía siendo el Verbo, que la luz seguía venciendo las tinieblas, y que el amor no era un mensaje,
era una persona. Y así, el hombre que una vez recostó su cabeza sobre el pecho de Cristo, que fue testigo de la transfiguración, de la crucifixión, de la resurrección, del ascenso al cielo y del Apocalipsis, se convirtió también en el mayor misterio de la Iglesia primitiva. Su vida, y su aparente falta de muerte, era el testimonio viviente de que el amor verdadero no muere, solo se transforma. Porque si hay alguien que puede desafiar la lógica del tiempo, es quien ha vivido envuelto en la eternidad. Juan no solo dejó un evangelio, cartas y visiones proféticas. Dejó una pregunta abierta, un suspiro sin cerrar, una página sin firma final. Y quizás eso sea lo más poderoso. Porque su historia, como la de su maestro, no terminó en la tierra. Sigue viva. En las páginas que escribió. En los rumores que no se apagan. Y tal vez, en algún rincón del mundo, en los ojos de un anciano desconocido que aún recuerda cómo latía el corazón de Dios. Cuando el tiempo ya había borrado del mapa las huellas de muchos apóstoles, y las iglesias eran levantadas por hombres que solo conocieron al Mesías por transmisión, Juan aún vivía. Era un anciano frágil, pero su alma era fuego contenido. No necesitaba presentaciones ni títulos. Su sola presencia bastaba. Cuando entraba a una asamblea, los más jóvenes se callaban. No porque le impusiera respeto, sino porque el peso de su vida lo traía consigo como una llama que no se apagaba. En esa etapa final de su vida, cuando la persecución aún susurraba amenazas y las doctrinas falsas comenzaban a infiltrarse como sombras disfrazadas de verdad, Juan no alzó la voz con condenas violentas ni con ira. Escribió. Y lo hizo no con el filo de un juez, sino con la ternura de un padre. Sus 3 cartas, breves, sin adornos, pero con un poder que quema por dentro, fueron como un último soplo del corazón que más cerca estuvo del Verbo eterno. No eran epístolas teológicas al estilo de Pablo, llenas de argumentos doctrinales. Eran llamadas al amor. Gritos susurrados desde una vejez santa. Ecos del hombre que había aprendido que todo lo demás, fuera del amor, es ruido. En la primera carta, Juan no pide permiso. Comienza declarando con firmeza, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Él no creía. Él sabía. Porque lo había visto. Porque lo había tocado. Porque aún sentía en su oído el eco de la voz que una vez le dijo sígueme. Y sin embargo, no escribió para presumir de su experiencia. Lo hizo para que sus hijos espirituales, los que nunca vieron al Maestro con sus propios ojos, pudieran tener comunión con él, y a través de él, con el mismo Dios. En cada línea, Juan volvía a levantar lo que el mundo intentaba destruir, la certeza de que Dios es luz, y que en él no hay tinieblas en absoluto. Pero su mensaje no se detuvo allí. Fue más allá. A lo esencial. A lo que lo sostenía desde hacía décadas. Escribió lo que solo un corazón que ha vivido en el pecho de Cristo puede escribir. Dios es amor. No dijo que Dios tiene amor, ni que Dios actúa con amor. Dijo que Él es amor. En esencia, en naturaleza, en sustancia. Y ese amor no era blando, ni pasivo. Era fuego. Era vida. Era verdad. Sus cartas fueron como pastillas de eternidad. Enfrentaban con delicadeza y firmeza a quienes negaban la encarnación, a los que vivían en odio mientras decían conocer a Dios, a los que usaban el nombre del Hijo para dividir. Juan no tenía paciencia para la falsedad. Su amor era puro,
y por eso era tan severo con lo que intentaba mancharlo. En la segunda carta, dirigida a la señora elegida y sus hijos, Juan demostró que la verdad y el amor no son opuestos, que amar no es tolerar el error, sino proteger la luz. Les habló de permanecer en la doctrina del Mesías, de no recibir en casa a quien no trae esa enseñanza. No por odio, sino por fidelidad. Y en la tercera, dirigida a Gayo, un líder fiel, Juan mostró su corazón de pastor. Aplaudió la hospitalidad, la fidelidad, la humildad, pero también denunció a Diótrefes, quien buscaba preeminencia y rechazaba a los enviados. Juan, ya anciano, no necesitaba autoridad institucional. Su autoridad venía del cielo. Y cuando hablaba, su voz no era temida por su fuerza, sino por su verdad. En todas sus cartas, hay un hilo invisible que las une. El amor como ley, el amor como filtro, el amor como escudo, el amor como espada. Juan no predicaba a una emoción, predicaba a una esencia divina. Él no hablaba del amor que viene y va. Hablaba del que fue colgado en una cruz, y aún sangrando, perdonó. Del amor que se arrodilló para lavar pies traicioneros. Del amor que resucitó y volvió para restaurar al que lo negó. Eran las últimas palabras de un testigo que sabía que el tiempo se agotaba. Y sin embargo, no se aferraba a la nostalgia. No quería que lo recordaran como el último apóstol, ni como el exiliado de Patmos, ni siquiera como el autor del Apocalipsis. Quería que sus hijitos, como solía llamarlos con dulzura, conocieran al Dios que él conoció. No en teoría, no en rito, sino en relación. Porque para Juan, el mayor milagro no fue ver a los muertos resucitar, ni caminar con el Cristo glorificado, sino descubrir que el amor puede habitar en un corazón humano y hacerlo eterno. Y ese amor, una vez sembrado, jamás muere. Éfeso era una ciudad marcada por el ruido del comercio, el eco de los templos paganos y los pasos constantes de viajeros de todas las regiones. En medio de esa vorágine, vivía un anciano cuyo nombre aún era susurrado con reverencia en las iglesias de Asia Menor. No era un obispo oficial, no llevaba corona, no tenía escoltas. Su sola figura, encorvada por la edad, con la piel arrugada y los pasos arrastrados, hacía que los creyentes lo rodearan con asombro. Era Juan, el último, el testigo que aún quedaba de una generación extinguida por la persecución y el paso del tiempo. Para muchos, verlo era como contemplar un fragmento viviente del Evangelio. Cuando hablaba, no lo hacía con discursos elaborados. Se sentaba en silencio, y con voz temblorosa, apenas audible, repetía una frase que se convirtió en su legado final. Hijitos, ámense los unos a los otros. Algunos se impacientaban, esperaban revelaciones, doctrina, estrategia, pero él solo hablaba de amor. No como un consejo, sino como una advertencia. Porque había visto con sus propios ojos que sin amor, incluso la verdad más pura se puede volver un arma de destrucción. En esa etapa final de su vida, no buscaba reconocimiento. Ya no necesitaba escribir, ni profetizar. Lo había dado todo. Había derramado cada palabra como quien derrama perfume ante el altar. Lo que quedaba de él no era la fuerza del cuerpo, sino la inmortalidad del testimonio. Juan se había vuelto un fuego lento, pero inextinguible. El Imperio Romano lo había intentado silenciar. Los años habían querido borrar su paso, pero su luz seguía ardiendo. Los creyentes venían desde lejos solo para verlo, tocar su mano,
escucharle aunque fuera una sola palabra. Él los recibía con ternura. Nunca hablaba de sí mismo. Siempre los dirigía hacia el Maestro. Si le preguntaban sobre Jesús, no respondía con anécdotas espectaculares. Hablaba de su mirada, de su paciencia, de cómo amaba incluso cuando sabía que lo traicionarían. Su memoria no retenía fechas ni lugares, pero no había olvidado el tono exacto con el que Jesús dijo: Padre, perdónalos. Los niños se sentaban en su regazo. Los jóvenes lo miraban como un faro. Los ancianos lloraban al escucharlo. Juan no era un mito. Era la herida viva de un tiempo donde el cielo caminó con los hombres. Y aún así, nunca hablaba desde la nostalgia. No lloraba el pasado. Esperaba el futuro. Porque había oído la promesa con sus propios oídos: yo vengo pronto. Y eso era suficiente. Pero había algo más. Algo que nadie podía negar. Juan no moría. No era solo que seguía vivo a pesar de los años. Era que parecía estar sostenido por una fuerza que no venía de esta tierra. No enfermaba como los otros. No se debilitaba como los otros. Era como si su alma aún tuviera asuntos pendientes. Como si el cielo lo retuviera para un propósito que ni él mismo comprendía del todo. Los líderes de las iglesias empezaron a preguntarse: ¿cuánto más vivirá? ¿Por qué no parte como los demás? Algunos temían que su partida significara el fin de una era. Otros se aferraban a su presencia, como si él fuera la señal de que aún quedaba una conexión directa con el Verbo encarnado. Pero Juan no alimentaba esas ideas. Él solo vivía, servía, sonreía, amaba. Un día, al salir del lugar donde enseñaba, el anciano se detuvo bajo la sombra de un árbol. Respiró hondo. Cerró los ojos, y al abrirlos, murmuró algo que nadie pudo entender del todo. No fue un anuncio, fue un suspiro. Algunos dicen que desapareció sin dejar rastro. Otros, que murió en paz, en el sueño más dulce. Pero nadie supo con certeza dónde fue enterrado. Nadie halló su tumba. Nadie custodió sus huesos. Y así, Juan se convirtió no solo en el último testigo, sino en el testigo eterno. Su vida no terminó como la de los demás. No dejó un final cerrado, porque su historia, como la de su maestro, no fue escrita para terminar. Fue escrita para continuar en cada creyente que decide amar más allá del juicio, servir más allá del dolor y permanecer fiel aunque todos huyan. Porque cuando el mundo quiso apagar la luz, Juan fue el faro que no se extinguió. Y aunque sus pasos ya no resuenen en las calles de Efeso, su voz sigue vibrando en cada página que escribió, en cada corazón que ama como él amó, en cada alma que espera el regreso de aquel que prometió volver. Y tal vez, cuando ese día llegue, cuando las nubes se abran y el Rey regrese en gloria, alguien, en silencio, entre la multitud, se acerque con una mirada que lo ha visto todo, y susurre al oído del Cordero: te he estado esperando. No hay cuerpo, no hay tumba, no hay reliquia, solo palabras que flotan entre generaciones, entre manuscritos y susurros, entre la fe y el misterio. Juan, el discípulo amado, desapareció de la historia de la misma forma en que entró al corazón del Mesías, en silencio. Y ese silencio, más que una ausencia, se convirtió en una pregunta que arde en los márgenes de la tradición cristiana. ¿Y si sigue vivo? No se trata de fantasía ni de misticismo sin raíces.
El propio Evangelio de Juan alimenta esta sospecha con una escena que, a simple vista, parece pequeña, pero que en realidad es un abismo abierto. Cuando Jesús, ya resucitado, caminaba junto al mar de Tiberíades con Pedro, le reveló el tipo de muerte con que glorificaría a Dios. Pedro, inquieto, miró a Juan que lo seguía de cerca, como siempre lo hacía, y preguntó: «Señor, ¿y qué de éste?». Y Jesús respondió, con una frase que cruzó los siglos como un secreto a voces: «Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti?». El texto aclara que esa palabra no fue una promesa explícita, pero no la negó. Y eso bastó para encender un fuego de posibilidades. En los primeros siglos de la Iglesia, muchos creyentes esperaban que Juan regresara. Algunos pensaban que se ocultaba, esperando el cumplimiento de una profecía. Otros aseguraban que lo habían visto, anciano pero incansable, en regiones remotas, caminando entre comunidades cristianas con los ojos llenos de luz. Cada generación heredó el relato, como una llama que no termina de apagarse. Los monjes del desierto hablaban de un peregrino desconocido, cubierto con un manto blanco, que aparecía cuando la fe flaqueaba, cuando las divisiones crecían, cuando el amor se enfriaba. No enseñaba con palabras, sino con presencia. Y cuando se le pedía su nombre, respondía solo con una frase: «El que ama permanece». No era inmortal en el sentido mundano. Era inmortal porque su testimonio no moría. Era la encarnación viva de todo lo que Jesús enseñó y que tantos habían olvidado. Mientras algunos se perdían en debates sobre fechas, doctrinas y herejías, él, dicen, recordaba con ternura: Dios es amor. Nada más. Y nada menos. Incluso en tiempos recientes, hay quienes aseguran haber sentido su presencia en momentos de profunda oración. En regiones olvidadas del mundo, algunos afirman que un anciano de ojos inexplicablemente jóvenes se les acercó con una mirada que contenía siglos. No hablaba, solo sonreía, y luego desaparecía, como una sombra bendita, como un eco de un pasado que se niega a morir. ¿Es real? ¿Sigue vivo Juan? ¿Camina entre nosotros? ¿Se oculta en espera de aquel día final en que las trompetas del cielo sacudan la tierra? No hay certeza, pero tampoco hay negación. Quizás no importa si sus pies aún tocan el suelo. Lo que importa es que su fuego sigue encendido. Su evangelio sigue siendo leído en idiomas que él jamás conoció. Sus cartas siguen ablandando corazones endurecidos. Su apocalipsis sigue estremeciendo conciencias. Y su amor, ese amor puro, sereno, abrazador, sigue moldeando generaciones enteras que buscan no solo creer, sino vivir como él vivió. Porque tal vez Juan no murió. O tal vez sí. Pero lo que nunca hizo fue irse. Él es la prueba de que el amor puede desafiar al tiempo. Que la fidelidad puede cruzar los siglos. Que el testigo puede volverse eterno. Y si alguna vez ves en la multitud un rostro familiar, una mirada que te conoce, una presencia que no se explica, tal vez, solo tal vez, Juan aún camina entre nosotros. En el amor que no se cansa. En la verdad que no claudica. En la luz que no se apaga. Si esta historia te estremeció tanto como a nosotros al contarla, si el misterio de Juan el Amado removió algo profundo en tu corazón, no dejes que se quede solo en ti. Suscríbete para que sigamos descubriendo juntos los secretos ocultos de la Biblia. Comenta aquí abajo qué parte de esta historia te impactó más o si crees que Juan realmente sigue entre nosotros.
y comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que el amor verdadero nunca muere. Porque hay relatos que no son ficción. Son eternidad hablándonos al oído.